Bien, mis hermanos, no cierren sus Biblias, vamos a estar en este pasaje. Después de que el apóstol Pablo ha desarrollado prácticamente toda la doctrina de la salvación, desde que nos presenta al hombre como un pecador sin remedio, y después pasando a explicar cómo es que la justicia de Dios se manifiesta para salvación, cómo nuestros pecados son puestos en Cristo Jesús y cómo hemos sido desligados de Adán, pero unidos a Cristo, de manera que ahora somos adoptados como hijos de Dios. Hemos recibido también al Espíritu Santo, que nos capacita y nos impulsa a una forma de vida santa práctica. Y cómo también finalmente Pablo nos ha hablado acerca de la glorificación y cómo, a pesar de los sufrimientos en esta vida, sin embargo, tenemos una esperanza de cosas infinitamente mejores en la gloria, según se nos explicó la predicación anterior. Mis hermanos, ahora el apóstol Pablo pasa a desarrollar el tema de la seguridad de la salvación. Una salvación que de entrada, mis hermanos, pues no depende de nosotros y por lo tanto concierne únicamente a Dios. Así que esa salvación se va a mantener firme hasta alcanzar su propósito. Pero mire, hablar de la seguridad de la salvación de los creyentes es un tema que sin duda debe traer paz a nuestro corazón. Y debe traer paz, mis hermanos, sin importar las circunstancias que estemos atravesando. Realmente la certeza de nuestra salvación es una fuente de paz, pero mis hermanos, esto es porque si esa salvación de la que hemos aprendido en la Biblia realmente es cierta y además es segura, nada en esta vida va a poder quebrar nuestra fe, nada va a poder arrebatar nuestra paz, y nada va a hacer que perdamos el gozo que esa salvación nos da. Así que para desarrollar un tema tan importante, el apóstol Pablo no va a escatimar argumentos y nos va a mostrar, mis hermanos, tres pilares indestructibles y magníficos sobre los cuales descansa nuestra seguridad en la salvación que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son esos tres pilares que vamos a ver el día de hoy? Bueno, el primero de ellos es el propósito divino. Número 2, la obra de Dios a través de Cristo Jesús. Y número 3, el amor de Dios. Mis hermanos, quiero llamar su atención a que a lo largo de todo este texto, quien realiza la obra, quien nos asegura la salvación y el que es el sujeto principal de todo el argumento de Pablo es Dios el Padre. Vamos, mis hermanos, pues, al primer argumento de Pablo, a ese gran pilar en el que descansa nuestra salvación, que es el propósito divino. Verso 28 y 29 dice Pablo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mire, en la década de 1960, el matemático y meteorólogo Edward Lorenz creó lo que hoy se conoce como la teoría del caos. ¿La escucharon? Este hombre, Lorenz, descubrió que incluso pequeños cambios en los datos de entrada de un modelo de pronóstico meteorológico
podían tener un efecto significativo en los resultados finales. A eso, mis hermanos, se le conoce como efecto mariposa. Tal vez también lo ha escuchado. Donde la idea es que el aleteo de una mariposa en un lugar puede desencadenar una serie de eventos que conduzcan a cambios drásticos en otro lugar. La frase que se hizo célebre de este efecto mariposa es el siguiente. Dicen, cuando una mariposa mueve sus alas en Tokio, se produce un tornado en el Caribe. Bueno, en otras palabras, mis hermanos, mucho más sencillas, la idea es que en un sistema complejo, por ejemplo, este mundo, nada se puede predecir con certeza, pues cualquier mínimo detalle puede cambiarlo todo. Y le quiero poner un ejemplo. Mire, piense, por ejemplo, en un estudiante que comienza una carrera, que era la carrera que él siempre había deseado, pero aunque este estudiante tiene firme su propósito de llegar a ser un médico o un ingeniero o un músico, sin embargo, resulta que al paso de los años, él terminó siendo un taxista o alguna otra cosa que él no había pensado. ¿Qué fue lo que pasó en el camino? ¿Cómo es que terminó siendo algo que él jamás pensó? Bueno, sin duda fue algún detalle o algún conjunto de cosas imprevistas que le llevaron a un destino completamente diferente al que él se había propuesto. En un sistema complejo, nada se puede predecir con seguridad, porque cualquier mínimo detalle lo puede cambiar todo. Ahora, tomando en cuenta eso, mis hermanos, ¿acaso los cristianos no podrían experimentar algo así? Que hoy estamos pensando que nuestra fe es firme, que con toda seguridad vamos camino al cielo, que nada va a cambiar eso, pero ¿cómo saber, cómo poder asegurar que al final de cuentas no vamos a terminar en otro lugar? Bueno, la respuesta del apóstol Pablo a todo esto, la respuesta de Pablo es que para Dios no aplica la teoría del caos. Para Dios no tiene efecto el llamado efecto mariposa. Porque, mis hermanos, simplemente Dios es el creador de todas las cosas. Él las diseñó y Él tiene el control de todo cuanto existe. Por eso es que el apóstol Pablo dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, quiero que se dé cuenta cómo el apóstol Pablo comienza diciendo, sabemos. ¿Cómo, mis hermanos, es que sabemos esto? ¿Cómo es que tenemos esta certeza? Bueno, sin duda que en parte es porque lo vemos en la historia bíblica. Solamente le voy a dar un ejemplo, porque la Biblia está repleta de casos donde vemos que el propósito de Dios se cumple a pesar de cualquier cantidad de circunstancias. Piense por un instante en ese joven que se llamaba José. José sabía que había sido elegido por Dios para un propósito y lo sabía porque Dios se lo había revelado en sueños. Sin embargo, siendo aún muy joven, sus hermanos lo vendieron por celos como un esclavo. Y como esclavo llegó a Egipto. Así que José tenía unos planes, tenía una revelación, pero de pronto parece que todo se frustró, porque terminó siendo un esclavo en una tierra desconocida. Sin embargo, estando en Egipto, llegó a ser muy valorado por su amo, que lo puso por encima de todos sus bienes. Y parece que la cosa comenzaba a marchar bien, y sin embargo, una vez más, lo que parecía ir bien salió mal.
porque la esposa de aquel varón egipcio lo calumnió y José terminó preso en una cárcel egipcia, ahí en un frío calabozo. Pero de allí, cuando todo parecía perdido, José salió para ser el segundo señor del reino, solamente detrás del faraón. Y la historia, usted la conoce, mi hermano. Usted sabe que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿No es verdad que José fue vendido como esclavo, fue puesto en una cárcel y cada una de esas cosas, sin embargo, estaba cumpliendo el propósito de Dios? ¿Por qué es eso? ¿Por qué pasa esto así? Porque el propósito de Dios jamás se frustra, siempre se cumple. José había sido elegido por Dios para preservar la vida de su pueblo. Y mire, no importaron todas las circunstancias que pasaron en su vida, el propósito de Dios se cumplió en él. Mis hermanos, pero como lo he dicho, en parte sabemos que eso es así por lo que leemos en la Biblia. Pero yo creo que también en parte lo sabemos por nuestra propia experiencia. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podamos dar testimonio de que esto realmente es así. Los que amamos a Dios somos los que Dios amó primero. Los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Es decir, los que fuimos elegidos desde la eternidad para un propósito que Dios tenía. Y en nosotros, mis hermanos, todas las cosas Dios las usa para nuestro bien, para que ese propósito se cumpla. Y cuando hablamos de todas las cosas, significa, mis hermanos, todo lo que hay en el universo, todo lo que hay en este mundo, toda la gente que habita este planeta, la naturaleza que aquí existe, las cosas grandes y pequeñas, cosas grandes como los gobiernos y las potencias de este mundo, pero también las cosas pequeñitas como las bacterias y los virus. Dios las utiliza para cumplir su propósito. Dios usa el clima y también los fenómenos que nos asombran y nos dan miedo, como un terremoto, por ejemplo, o un volcán que hace erupción. El Señor utiliza al que es malo y utiliza también al bueno. Usa a los ángeles poderosos y santos, pero también utiliza al diablo y a sus demonios. Todo es empleado por Dios para cumplir su propósito en los que Él eligió, en aquellos que lo aman. Ahora dije, mis hermanos, que en nuestra experiencia sabemos que eso es así. Y estaba yo pensando, para ponerles un ejemplo que nos sirviera a todos, y me acordé pues de algo que pasamos recientemente, ese pequeño virus del COVID-19, en esta recién pasada pandemia. Y podemos ver, mis hermanos, a través de esto, cómo Dios bendijo a sus elegidos, cómo es que a través de un virus microscópico que da miedo a todo el mundo, sin embargo el Señor trajo bendición para nosotros, ¿no es así? Estuve pensando en algunas de esas bendiciones que Dios dio para la iglesia a través de esa pandemia. Hice una pequeña lista de cosas que pensé. Mire, por ejemplo, yo creo que por medio de esa pandemia, Dios fortaleció la fe de los cristianos. ¿No es así? Yo creo que también Dios nos enseñó a confiar más en Él. Porque una cosa es decir que confiamos en Dios, pero otra cosa es que tú vinieras a riesgo de tu vida. Yo creo también que Dios purificó a su iglesia, pues muchos que ya no están aquí es porque de hecho no debían estar aquí. Y simplemente vino una pandemia, les dio miedo, dejaron de venir y ya nunca regresaron.
Yo creo también, mis hermanos, que el Señor nos enseñó a ser más ordenados y puntuales, ¿verdad? También el Señor nos ha enseñado a amar más y a valorar el hecho de que podamos estar juntos como iglesia. Dios también nos mostró de una manera visible que una catástrofe, que un asunto como este de nivel mundial no puede detener a la iglesia de Dios. Yo creo, mis hermanos, que también esta pandemia unió y fortaleció a las familias cristianas, en tanto que por otro lado, las familias sin Dios mostraron qué tan vulnerables son a malas formas de vivir y malas reacciones de estar encerrados. Se dio cuenta que para nosotros como cristianos estar con nuestra familia cristiana fue una bendición, mientras que para la gente del mundo estar encerrada con su familia resultó en peleas, en violencia, en disgustos. Yo creo que también Dios nos permitió un largo tiempo con nuestros hijos, que no fueron a la escuela y estuvieron tomando clases en línea. Y esa fue una oportunidad para influenciarlos a ellos al estar de cerca, trabajando con sus estudios, y que recibieran nuestra influencia y no la de los maestros y compañeros en la escuela durante un buen tiempo. Y mis hermanos, así podría seguir con la lista. Pero sin duda que algo que para el mundo fue horrendo, para nosotros fue de bendición, porque todas las cosas están en manos de Dios y Él utiliza todas esas cosas para encaminarnos a su propósito. ¿Cuál es ese propósito? Ser como Cristo. Mis hermanos, tomando en cuenta eso, esa idea de Pablo, él continúa en su papel de apóstol, revelándonos, mis hermanos, cosas que pertenecen a la eternidad. Y Pablo nos va a revelar que detrás, mis hermanos, de la manera en que él utiliza todas las cosas del universo es porque hay un plan. Y entonces el apóstol Pablo nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. No me voy a detener a explicar cada una de estas cosas, porque además, en los capítulos anteriores, Pablo ya ha hablado de esto. Para los teólogos, mis hermanos, este es como un banquete, del cual pudiéramos decir muchas cosas, de ese orden de la salvación establecido por Dios. Pero, mis hermanos, no nos daría tiempo de tocar cada punto en detalle. Yo a lo que quiero llamar su atención es que hay un plan detrás de tu salvación, y ese plan es eterno, viene desde la eternidad. Y Pablo ahora nos revela esa serie de etapas o pasos de ese plan. Y él dice que a los que antes conoció, ¿quiénes son esos a quienes conoció? Bueno, déjame decirte que aquí la palabra conoció, sobre todo tiene el significado de aquellos a quienes Dios amó. Porque la palabra conocer en la Escritura, mis hermanos, tiene también ese sentido semítico, que conocer significa tener una relación personal e íntima con alguien. Así que Dios en la eternidad decidió que de toda la humanidad, con un grupo especial, quería tener una relación personal. Desde la eternidad el Señor decidió tener una relación personal con un grupo de la humanidad. Y a esos que Él conoció, los predestinó para que fueran semejantes a su Hijo Jesucristo. Y los pasos para llegar a eso, a que aquellos que Él
escogió para tener una relación, llegaran a ser como Cristo. Nos los dice a continuación. A esos que predestinó, en algún momento de su vida, de la vida de ellos, el Señor los llamó para ser receptores de su evangelio. En algún momento, mis hermanos, cada uno de ustedes que están aquí, que han nacido de nuevo y por lo tanto son elegidos de Dios, en algún momento de su vida escucharon el evangelio. Ese llamado de Dios que es eficaz e ineludible, e irremediablemente siguieron la voz del Señor. Y a estos que Él llamó, dice el apóstol, Él los justificó. Es decir, los salvó por medio de Cristo Jesús, declaró que eran justos delante de Dios, porque Cristo había ocupado su lugar en la cruz, pero no solamente eso. También les dio la capacidad de vivir una vida justa por medio del Espíritu Santo delante de Dios. Y a estos justos, dice Pablo, también los glorificó. Y aunque la glorificación, mis hermanos, que se nos habló hace 8 días, es algo futuro todavía, como Pablo está contemplando ese plan desde la eternidad, él lo menciona en tiempo pasado. A los que justificó también los glorificó como si fuera tiempo pasado. Porque para Dios esto ya es un hecho. No es algo que puede o no suceder, eso es un hecho. Mis hermanos, como le dije, más que explicar cada una de esas etapas del plan, yo quiero que usted note, que ponga su atención en el hecho de que existe un plan que fue determinado por Dios desde la eternidad, que fue trazado por la omnisciencia divina. Y cada detalle de ese plan está seguro en la omnipotencia de Dios. ¿O usted cree que a Dios se le pasó algo por alto en su plan? ¿O que algo en ese plan pudiera salir mal? Bueno, Dios es infinitamente sabio, no se le pudo haber pasado nada. Pero también es infinitamente poderoso y además tiene todos los recursos del universo para usarlos y llevar a cabo lo que Él se ha propuesto. Y eso es lo que nos está diciendo Pablo en estos versos. Que tu salvación por esta razón es segura. Y escucha esto. Tu salvación es una de las cosas inamovibles del universo. Pues aún, mi hermano, aún este universo pudiera acabarse, pero el propósito de Dios se va a cumplir en ti, precisamente porque no depende de ti, sino del Dios Todopoderoso, cuyos planes siempre se cumplen. Ahora vamos al segundo pilar sobre el que descansa la seguridad de nuestra salvación y que tiene que ver con la obra que Dios realizó a través de Cristo Jesús. Mis hermanos, yo creo que con lo que dijimos en el punto anterior ya sería suficiente para no tener dudas acerca de la seguridad de nuestra salvación. Porque Pablo nos ha hablado de un plan que viene desde la eternidad, hecho por un Dios perfecto. Sin embargo, el apóstol va a acumular un poderoso argumento sobre otro igualmente poderoso. Y ahí a partir del verso 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mis hermanos, ante ese maravilloso cuadro del plan eterno de Dios, ahora Pablo exclama,
¿qué pues diremos a esto? Como si hubiera alguien que pudiera objetar algo todavía. Y mis hermanos, en este punto yo quiero decir que aunque parezca increíble, sí que hay hombres que objetan eso. Más, mis hermanos, en nuestros días. Hay quienes dudan que Dios realmente haya elegido desde la eternidad a los que Él quería salvar. Hay hombres que cuando escuchan esto se molestan y blasfeman y tratan de darle una interpretación a la Escritura diferente para que diga otra cosa. Tal vez por esto es que Pablo acumula un argumento encima del anterior. Y ahora él dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos ha amado desde la eternidad y nos ha elegido para su gloria, nada hay que pueda interponerse para evitar que Dios cumpla su propósito. No es nuestro propósito, es de Él. Por eso Dios mismo se va a encargar de guardarnos. Por eso Él está de nuestro lado. Y quiero que se dé cuenta que el apóstol Pablo utiliza en estos versos un nosotros. Y con ello nos lleva a ser parte de esa verdad gloriosa, que somos sus elegidos y Él es por nosotros. Mire, en su tiempo, Pablo fue perseguido por la gente de su propio pueblo. Y lo hicieron de una manera tenaz, porque durante años a donde Pablo iba, allí iban también los judíos religiosos, y lo acosaban, y lo perseguían, y querían matarlo. Pero mis hermanos, no solamente los judíos, también los romanos. También los romanos le acecharon, incluso le metieron en una fría prisión, siendo Pablo ya un anciano. ¿Pero eso le parece poco? Bueno, déjame decirle que también el mismo diablo y sus demonios se opusieron al apóstol y trajeron dolor a su vida. Y si lo viéramos a lo lejos, parece que la vida del apóstol estuvo llena de trabajos y de sufrimientos. Y sin embargo, mis hermanos, Pablo supo siempre que todo eso no era nada, porque el Dios eterno y omnipotente era por él. Y ese mismo Dios vivo y verdadero, es por nosotros también hoy. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis hermanos, esta exclamación de Pablo es un reto. Es como si el apóstol se pusiera en medio de la arena, allí en el Coliseo romano, y retara a todos sus enemigos, a todos sus adversarios, como si les lanzara ese reto también a los seres espirituales malignos, o a cualquiera que en el universo quisiera oponerse a nuestra salvación. Porque el apóstol sabe que la victoria ya es nuestra, porque Dios mismo es por nosotros. Aún el sufrimiento, aún la muerte no son nada, porque son pasajeros. Pero Dios, que es por nosotros, nos ha dado vida eterna a su lado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Y mis hermanos, tal vez preguntándonos cómo podemos saber que Dios es por nosotros, ¿cuál es el alcance de esas palabras? Pablo responde: el que no perdonó ni a su propio Hijo.
Así es como se debe traducir este párrafo. El que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mis hermanos, al poner Pablo este ejemplo, al dar esa respuesta, hace que la gracia infinita de Dios se presente visible ante nosotros. Y ante este cuadro que nos pinta Pablo, no podemos hacer otra cosa más que permanecer absortos ante esa visión. ¿Cómo se puede comentar o explicar algo así, mis hermanos? No hay palabras para hacerlo. Por eso yo le voy a pedir que solamente contemple, que lo contemple a Él, al Hijo de Dios en esa cruz, muriendo en una lenta agonía, después de haber sido golpeado, humillado, derramando allí en esa cruz su sangre inocente. Puede contemplar ese cuadro. Entonces escuche, el que no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo sabemos que Dios está de nuestro lado? Porque Él hizo lo que ningún padre humano haría: entregar a su Hijo al tormento, entregar a su Hijo a la muerte por una multitud de indignos pecadores. Pero no solamente lo entregó, estando Cristo en la cruz, Dios no quiso aminorar ni un ápice de aquel sufrimiento. Dios no disminuyó en nada aquel dolor, sino que dejó allí a su Hijo solo hasta la muerte. Por eso, mis hermanos, la conclusión de Pablo es lógica. Si Dios ya nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no va a estar por nosotros? Si Dios ya nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todo lo demás? Si Dios ya nos ha dado a su Hijo Jesucristo, ¿qué importa todo lo demás? Porque nada puede compararse con eso. Todo tipo de bendiciones, ahora o en el futuro, ya es nuestra. Porque si ya nos dio a su Hijo, y nada se compara con Cristo Jesús, mis hermanos, ya lo tenemos todo. Todo lo demás ya es extra. Dios ya no te va a negar nada, porque ya antes te dio a su Hijo. Y por eso Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que se va a atrever a condenar? Cristo es el que murió. Más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Así que, ¿habrá acaso alguien que pueda presentarse delante de Dios con una acusación que pudiera hacer que Dios cambiara de opinión? ¿Acaso puede haber alguien que venga y presente tal argumento que haga que Dios borre de su libro a los elegidos? Mire, el diablo se atreve a ir delante de Dios y se atreve a acusarnos de día y de noche, pero sus acusaciones nunca prosperan. Porque la obra de Dios a través de su Hijo Jesucristo está de por medio. Y ahora incluso Cristo también intercede al Padre por nosotros. Mi hermano, tu seguridad de salvación es completamente cierta, porque detrás de ella hay un propósito que viene desde la eternidad, y Dios siempre cumple sus propósitos, pero también es tan segura que Dios dio a su propio Hijo
para que se cumpliera. ¿Tú crees que el Señor tendría en poco el sacrificio de su Hijo como para decir, bueno, te di la salvación, pero ahora te la quito? No lo va a hacer. Y eso, mis hermanos, nos lleva al tercer pilar, que es el amor de Dios. Dice el apóstol Pablo, verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, Pablo termina con lo que probablemente sea el texto más amado de toda la Escritura por la Iglesia de Dios. Pablo va a culminar su argumento de una forma extraordinaria, añadiendo a todo lo que él ya ha dicho antes. Ahora él pone un sello a su argumento, el sello del amor eterno de Dios. Mire, alguien dijo, cuando Dios ama, ama para siempre. Cuando Dios ama, ama para siempre. Porque mis hermanos, Dios no es como los seres humanos, que son variables en sus propósitos y variables también en sus afectos. Hoy pueden decir una cosa y mañana simplemente cambiarla por otra. Hoy pueden sentir algo y mañana ya no sentirlo. Pero el amor de Dios no es así. De hecho, el amor de Dios es un atributo divino. Eso quiere decir que es parte esencial de su ser. La Biblia misma declara que Dios es amor. De manera que Dios no puede dejar de amar cuando Él ya ha declarado su amor a alguien. Porque si Dios comenzó a amar a alguien y después deja de amarlo, significaría simplemente que Él dejaría de ser Dios. Así que Pablo está recurriendo a una imposibilidad absoluta para reafirmar que nada puede destruir nuestra unión con Cristo. Si Dios nos ha elegido para ser suyos, ya nada nos puede separar de Él. Mis hermanos, si entendemos lo que la Biblia dice tocante a la naturaleza de Dios, podemos entender, y escuche esto, podemos entender que ni siquiera el mismo Dios podría separarnos de sí mismo, simplemente porque Él no quiere hacerlo, porque Él no cambia, porque esa es su naturaleza, que Dios no sea variable, sino inmutable, que es otro de sus atributos eternos. De manera que dejar de amar a los que Él ha decidido amar es ir en contra de su naturaleza divina. Y si eso fuera así, Él dejaría de ser Dios por definición. Ahora yo quiero que usted se dé cuenta que hasta estas profundidades nos trae el apóstol, no solamente para saber, como dice el verso 28, sino que va más allá de eso. Él quiere que estemos seguros, como dice el verso 38, seguros de que no hay nada que pueda hacer que nuestra salvación se pierda, que nuestra unión con Dios termine o que Él nos deje de amar. No existe nada. Mis hermanos, haciendo el apóstol Pablo
una lista de cosas que pudiera uno pensar que serían un obstáculo para nuestra seguridad. Él enumera una serie de cosas que yo creo que están basadas en su propia experiencia, cosas que causan dolor, que causan preocupación en el creyente, que son circunstancias a las que se llega por ser cristiano, porque además vivimos en un mundo que aborrece a Dios y que aborrece a Cristo. Pero ante todas esas cosas que Pablo va a enumerar aquí, Pablo las ha vivido, las sabe por experiencia, y él dice que en medio de todo eso somos más que vencedores. No porque seamos tan firmes, no porque seamos tan fieles, sino porque Cristo, que nos ama, es el mismo el que nos sostiene y nos da la victoria por encima de todas esas circunstancias. Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Cada una de estas cosas Pablo las había vivido, las conocía, tenía las cicatrices en su cuerpo. Él podía decir, citando un salmo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Usted sabe que las ovejas son los animales más indefensos que hay. Y a donde el pastor las lleva, ahí va. Y si esas ovejas han sido llevadas al matadero, ciertamente van a morir. Pero Pablo dice de esas ovejas, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Mis hermanos, ciertamente en este mundo vamos a pasar cosas dolorosas. Por ser cristianos, ciertamente va a haber un rechazo que puede llegar hasta extremos. Pero no pasa nada. Para nosotros eso no es nada. Porque Cristo, que nos amó y nos sigue amando, nos va a sostener. Y tenemos una promesa de algo extraordinario después de esta vida. Para nosotros no es nada, ya somos vencedores. Pero después de esta lista, Pablo aún añade otra todavía, otra lista, como si lo anterior aún no agotara todas las posibilidades. Sin duda, mis hermanos, que el gran apóstol quiso dejar absoluta certeza en nuestro corazón, y para ello se remonta más allá de las aflicciones de este mundo. Ahora Pablo va a ir a esas cosas que nosotros ni siquiera percibimos, pero que sin duda están allí. Cosas que tal vez actúan desde una esfera diferente, la esfera espiritual. Y Pablo, con mano firme, empuñando la pluma e inspirado por Dios mismo, nos asegura que en toda la creación no existe nada, absolutamente nada, que pueda frustrar el propósito de Dios. Porque su infinito y eterno amor lo traspasa todo. Y está por encima de todo. Y nosotros hemos sido amados por Dios. Y nada puede cambiar eso. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y Pablo aquí está refiriendo tanto a los ángeles buenos como a los malos. Para que no hubiera por allí alguien que dijera, es que un ángel se me apareció y me dijo que se puede perder la salvación. Pablo dice, no. Ni los ángeles buenos, ni los malos, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis hermanos, ante esto que Pablo acaba de decir, no hay nada más que agregar.
El argumento de Pablo es perfecto. Es además irrebatible. La obra de Dios en nosotros es segura y nuestro destino eterno también lo es. No importa que por un poco de tiempo vivamos yendo contra la corriente en este mundo. No importa, mis hermanos, que tal vez tengamos que sufrir un poco, pero nosotros sabemos lo que nos espera. Porque Dios, que es por nosotros, ya nos lo ha dado todo. Y nos ha demostrado que existe un amor eterno por los que Él eligió. Mis hermanos, yo espero que para usted la seguridad de su salvación sea una fuente de paz en su mente y en su corazón. Que sea una fuente de gozo también para usted. Y que no importa las circunstancias que esté atravesando, que así como para Pablo no eran nada, también para usted no lo sé. Que tengamos nuestra vista puesta precisamente en lo que Él nos ha prometido más allá de esta vida. Que puede ser usted gozoso, mi hermano, de esta verdad irrebatible. Que el Señor les bendiga.